Ya sabes el dicho, cada día sale de casa un listo y un pardillo y cuando se encuentran hay negocio, pero no siempre el listo es el que gana. A veces las tornas cambian y el estafador acaba siendo el pringado de la historia. Hoy vamos a repasar casos reales de timadores que fueron sorprendidos justo en mitad de su jugada con la vergüenza servida en bandeja y todo captado en cámara. Así que antes de empezar, ponte cómodo, baja las luces, dale a me gusta, suscríbete al canal y arrancamos. Uno de los timos más comunes en algunos países consiste en que una persona se tira delante de un coche en marcha fingiendo ser atropellada para reclamar una indemnización. En China, una mujer intentó este viejo truco, pero eligió a la víctima equivocada. Un conductor circulaba tranquilamente cuando vio a la mujer corriendo hacia su vehículo. Redujo la velocidad de inmediato y en ese momento ella se lanzó al suelo como si hubiera sufrido un accidente, pero el hombre notó que algo no cuadraba. En lugar de quedarse tirada, la mujer se levantó, fue hasta el capó y empezó a golpear el coche en plena luz del día, como si estuviera interpretando una obra de teatro barata. Algunos transeúntes miraban incrédulos, otros se reían por lo evidente de la actuación. Lo que no sabía es que toda la escena estaba siendo grabada por la cámara del salpicadero. Incluso un guardia se acercó a ver qué pasaba. Cuando la farsa quedó en evidencia, abandonó el intento y se marchó con las manos vacías, sabiendo que su gran plan había quedado ridiculizado. Si ya es indignante que alguien te intente estafar, imagínate si quien lo hace es un policía, la persona que se supone debe protegerte. En 2023, la motoblogger neerlandesa Ichi Boots cruzaba Nigeria en uno de sus viajes. En una carretera rural fue detenida por dos agentes locales. Al principio parecían simpáticos con sonrisas y conversación ligera, pero la cordialidad duró poco. En cuanto supieron que era una turista extranjera, comenzaron a pedirle dinero de forma directa. Everything is fine. Family. Huh? How's family? Good. Family is good. Oh yeah, give me something. Oh yeah, give me something. Give me something. Give me money. 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 Why? Ella intentó entender la razón y al negarse a pagar, los policías la dejaron continuar, quizá pensando que quedaría en el olvido. Lo que no sabían es que todo estaba siendo grabado y desde varios ángulos. El vídeo se subió a YouTube, se volvió viral y dejó muy mal parada la imagen de un país ya marcado por la corrupción. Días después, los agentes fueron identificados, arrestados y expulsados públicamente para dar ejemplo, un castigo que esta vez no pudieron esquivar. Hay gente tan metida en el mundo del crimen que incluso organiza cursos para enseñar a otros. En Río de Janeiro, Brasil, 4 mujeres asistían a lo que solo se puede describir como una universidad del timo, donde estafadores con experiencia las entrenaban para engañar a víctimas por teléfono. Durante la práctica, las alumnas lo hicieron tan bien que consiguieron estafar unos 300,000 reales, unos $60,000. El acuerdo era repartir el botín, pero los profesores, cegados por la avaricia, decidieron quedarse con todo. Las aprendices no se lo tomaron bien. Furiosas por haber sido estafadas dentro de su propia estafa, contrataron a milicianos para secuestrar a sus mentores y obligarlos a devolver el dinero. Parece el guión de una película de humor negro, pero ocurrió de verdad. Al final todos acabaron en prisión, con lecciones aprendidas, aunque no las que esperaban. Durante años, un funcionario en Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, llevó una vida tranquila hasta que se descubrió que no era quien decía ser. Lucas había conseguido su puesto utilizando las cuotas reservadas a candidatos negros. El problema, él no lo era. Para engañar al comité, se oscureció la piel con algún tinte, usó lentes de contacto y retocó la foto para aparentar rasgos afrodescendientes. La farsa funcionó un tiempo, pero una denuncia anónima puso a la Policía Federal tras la pista. Al comparar documentos, descubrieron rápidamente el engaño. Cuando lo llamaron a declarar, intentó sostener su tono de piel falso, pero no coló. Lo que tenemos es que él usó una tinta para pintar el color de la piel, para dejar el color de la piel oscuro, para hacerse pasar por negro. Fue despedido e imputado por falsedad ideológica por haber quitado la plaza a quien realmente cumplía los requisitos. Un fraude tan descarado que parecía imposible que hubiera durado tanto.
Imagínate que alguien intenta venderte algo que ya es tuyo. Eso fue exactamente lo que le pasó a un empresario, al que un supuesto agente le ofreció un terreno que le pertenecía. La trama empezó con documentos falsificados y alteraciones en registros oficiales. La banda asumió sobre el papel el control de una empresa propietaria de un terreno valorado en 3,5 millones de reales, unos $700,000. Con todo en regla para ellos, comenzaron a ofrecerlo en el mercado, pero tuvieron mala suerte. Uno de los primeros compradores era el verdadero dueño. Fingió interés, concertó una reunión e invitó a la policía. Ofrecí el lote, que era mío, me di cuenta de que había un problema y comencé a negociar mi propio lote para entender el tamaño del problema. Las cámaras grabaron el momento. Mientras uno se hacía pasar por representante legal, el otro esperaba el dinero. En lugar de un maletín con billetes, se llevaron unas esposas y un viaje directo a comisaría. Un cierre de tratos, pero con destino a una celda. En Guarulhos, São Paulo, Brasil, una mujer puso a la venta su monociclo eléctrico por $1,500, unos $300, en una web de anuncios. Un comprador apareció enseguida, cerró el trato y envió un Uber Flash para recoger el producto, pero después desapareció sin pagar. Al descubrir el engaño, la mujer ideó un plan de venganza, creó un anuncio falso de un móvil y atrajo al mismo estafador. Este, confiado, volvió a enviar un coche a recoger el supuesto teléfono, pero en vez de un paquete, lo que recibió fue a la policía saliendo del vehículo. Fue detenido en el acto. Sin antecedentes, quizá pensaba que saldría impune, pero aprendió por las malas que a veces el cazador acaba siendo la presa. La expresión de sorpresa en su cara lo decía todo. Imagina que llaman a tu puerta con flores, bombones o un detalle especial, pero en realidad es una trampa. En el Gran São Paulo, las víctimas recibían una llamada concertando la entrega de flores por su cumpleaños. El falso repartidor llegaba diciendo que había que pagar una pequeña tasa con tarjeta. Al cobrarla, les pasaban cargos mucho más altos sin que se dieran cuenta. Tras una denuncia, la policía montó un operativo. Mientras un repartidor falso intentaba su jugada, los agentes intervinieron y lo arrestaron. Ese mismo día apareció otro estafador, esta vez con bombones, listo para repetir el esquema, y también acabó esposado. Ambos tenían antecedentes. Uno ya estaba investigado por un caso similar donde una víctima perdió $3,000, unos $600, con el misterioso regalo. En Manaus, capital del estado de Amazonas, Brasil, funcionaba una consulta clandestina dentro de un hospital universitario y la doctora no era quien decía ser. Acabo de graduarme en educación física. Mi otra formación, que es medicina, que yo domino. Educación física no la domino, no. Solo me gradué y me fui. Medicina es mi fuerte. Sofía Almeida, de 30 años, se presentaba como entrenadora física, pero en redes sociales mostraba un supuesto título de medicina. Atendía a niños con problemas cardíacos, pacientes con autismo e incluso a embarazadas, usando el sello de una médica real con un nombre similar al suyo. Su farsa se vino abajo un lunes cuando la policía la encontró en el gimnasio, en plena rutina de ejercicios, y la detuvo. Le incautaron bata, instrumentos médicos y certificados falsos. Sofía había logrado colarse en cursos de posgrado, engañar a profesionales, dar entrevistas como doctora, presentar un podcast e incluso habría participado en partos. Ahora se enfrenta a cargos que podrían darle más de 12 años de cárcel real. El anuncio era irresistible, un MacBook nuevo a un precio muy por debajo del mercado. El vendedor decía ser un padre de familia necesitado de dinero rápido, pero al rascar un poco, la historia se desmontaba. Usaba la vieja estrategia del stock secreto, decía trabajar en tiendas de la zona comercial 25 de marzo en Sao Paulo y quedaba con los compradores en centros comerciales para más seguridad. Verdadero o con sorpresa, no es robado, todo es de buena procedencia, pero entonces no tiene factura. Al no tener factura no podemos meterlo al golpista, por eso es mucho más barato, ¿entiendes? Uno puede... Todo era mentira. Lo que no esperaba es que su próxima víctima fuera un productor infiltrado con la policía. En el encuentro tomó $3,500, unos $700, y trató de escapar por otra salida, pero fue rodeado y detenido. En Curitiba, Brasil, un hombre intentó aplicar una estafa en un banco usando un documento falso. El plan: hacerse pasar por el titular de una cuenta, cambiar la contraseña y acceder a la banca online. Pero el banco ya había detectado intentos sospechosos días antes, así que cuando llegó, la policía lo estaba esperando. Quien lo detuvo fue nada menos que el propio jefe de la división de estafas. El detenido no se rindió fácilmente, intentó resistirse, pero recibió una llave de brazo de jiu-jitsu y fue inmovilizado. Confirmaron que usaba una identidad
identidad falsa con un nombre ambiguo para aprovechar un error de lectura. Eligió mal a su objetivo. En el Distrito Federal, Brasil, 3 dueños de negocios fueron arrestados por engañar a compradores de vehículos con falsas promesas de financiación fácil, publicaban coches en una app de compraventa y pedían anticipos de hasta $990, unos $200, para aprobar el crédito, o una entrada de $2,000, unos $400. Una vez cobrado, la financiación nunca se hacía. Si los compradores presionaban, devolvían parte del dinero para evitar denuncias. Las empresas tapadera funcionaban con todos al tanto del plan, incluidos empleados que ahora también serán investigados para saber cuánto participaban en la estafa.